Mis padres siempre favorecieron a mi hermana, pero nunca imaginé que esperarían que aceptara que se acostara con mi esposo. Cuando los escuché conspirar para obligarme a perdonar, decidí que era hora de mostrarles a todos lo que sucede cuando llevas al felpudo de la familia demasiado lejos. Mi nombre es Sofía. Tengo 35 años y mis padres esperaban que aceptara que mi hermana se acostara con mi esposo. Antes de contarles cómo expuse todo su plan y desmantelé sus vidas con un solo maletín de cuero, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios. Todo llegó a un punto crítico un domingo por la noche. Una noche que quedará grabada para siempre en mi memoria como el momento en que se corrió el telón de mi vida, revelando el podrido escenario que había detrás. El aire en la casa de mis padres en Coyoacán estaba cargado con el empalagoso aroma de pollo rostizado demasiado cocido y un nivel de hipocresía tan denso que podías saborearlo. Yo estaba de pie en las sombras del pasillo, con el cuerpo rígido, el corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado tratando de escapar de una jaula de hueso. Apenas unos momentos antes, me había excusado de la mesa, incapaz de soportar otro bocado de comida u otra de las miradas falsas y compasivas de mi madre. Ahora, a través de la estrecha rendija de la puerta batiente de la cocina, escuché las voces que habían narrado toda mi existencia. Las mismas voces que ahora estaban conspirando para mi rendición incondicional. No te preocupes, mi niña, arrulló mi madre, Margarita. Su voz, una herramienta que usualmente afilaba hasta una punta fina cuando se dirigía a mí, era ahora un bálsamo almibarado y tranquilizador para mi hermana menor, Camila. Tendré una charla seria con Sofía. Está sensible en este momento, pero lo superará. Siempre lo hace. Tiene que hacerlo. Camila, una maestra de la fragilidad armada, dejó escapar un sollozo delicado y practicado. Pero se veía tan enojada. Nunca la había visto mirarme así. Bueno, ¿qué esperaba? Intervino mi padre, Roberto, con su voz como un estruendo bajo y decepcionado. Y esa decepción, lo supe con una certeza nauseabunda, no estaba dirigida a Camila, la adúltera, sino a mí, la esposa convenientemente agraviada. Las cosas pasan en un matrimonio. Ya está hecho. Sofía necesita madurar y entender que la reputación de la familia es más importante que sus sentimientos. No podemos permitir que este tipo de drama se sepa. Se me heló la sangre. Sentí como si agua helada inundara mis venas. La reputación de la familia. Sus sentimientos. Estaban hablando de mi vida, de mi matrimonio, de mi corazón, como si fuera un problema menor de relaciones públicas que había que gestionar. Apreté los nudillos contra mi boca, mordiendo con fuerza para sofocar el grito que se abría paso por mi garganta. Esto no era una conversación sobre consecuencias, moralidad o remordimiento. Era una sesión de estrategia para el control de daños. Y yo era el daño. Me alejé de la puerta, con movimientos tan silenciosos y precisos como los de un gato. Cada paso era una retirada deliberada de la mentira en la que había estado viviendo. Salí por la entrada lateral. El aire fresco de la noche fue un shock para mi piel acalorada, y desaparecí en la oscuridad antes de que siquiera notaran que me había ido. La pregunta que había estado ardiendo en mi mente durante días, el angustioso ¿por qué?, se extinguió de repente. Fue reemplazada por una nueva. Una pregunta que era fría, dura y afilada como un trozo de vidrio. ¿Qué les iba a hacer a ellos? Para entender cómo una familia puede llegar a un punto de crueldad tan casual, tienes que entender su única regla tácita e inquebrantable: Camila consigue lo que Camila quiere. Yo era la responsable, la confiable, la triunfadora silenciosa que aprendió desde temprano que era mejor guardarme mis logros para mí misma. Camila era la estrella, el torbellino hermoso, encantador y efervescente que no podía hacer nada mal y cuyo más mínimo logro era motivo de desfile. Toda nuestra infancia fue una lección larga y dolorosa de esta dinámica tóxica. Recuerdo con una claridad penetrante el día en que llegó mi carta de aceptación a la UNAM. Había trabajado incansablemente, sacrificando fines de semana, fiestas de preparatoria y horas de sueño durante 4 años. Mis manos temblaban con una mezcla de orgullo y ansiedad mientras les entregaba el sobre grueso a mis padres. Mi padre lo miró por encima de su periódico y gruñó: «Buen trabajo». Mi madre me dio un abrazo tan breve y apretado que se sintió más como una palmada en la espalda. Eso fue todo. Celebré sola en mi habitación esa noche,
comiendo un trozo de pastel de supermercado, con la carta sobre mi escritorio como un secreto que se suponía que debía guardar. 2 años después, cuando Camila recibió su aceptación en una universidad privada local después de apenas graduarse de la preparatoria, mis padres organizaron una fiesta masiva. La casa se llenó de globos llamativos y docenas de parientes, todos convocados para celebrar el futuro increíblemente brillante de Camila. Mi padre, que apenas había levantado la vista de su periódico por mi noticia, dio un discurso entre lágrimas y divagaciones sobre lo orgulloso que estaba de la perseverancia de su pequeña. Yo estaba de pie en un rincón, sosteniendo un plato de papel con comida de catering, sintiéndome como un fantasma en la coronación de mi propia hermana. Este favoritismo descarado no se desvaneció con el tiempo. Hizo metástasis. Nos siguió hasta la edad adulta, moldeando nuestras vidas de maneras profundas. Cuando mi esposo, Santiago, y yo juntamos cada centavo que teníamos para el enganche de nuestra primera casa pequeña, una casa para reformar en la colonia Narvarte en la que invertimos nuestro sudor y fines de semana, mis padres vinieron a hacer un recorrido superficial de 30 minutos. Es acogedora, había dicho mi madre, sus ojos escaneando nuestros muebles de segunda mano con una mueca apenas disimulada. Espero que planeen hacer algo con estos pisos. Pero cuando Camila y su esposo, Mateo, compraron una casa nueva y enorme en un fraccionamiento privado en Santa Fe un año después, una compra hecha posible por un regalo de 600 cifras de sus padres, Margarita y Roberto prácticamente se mudaron allí. Pasaron semanas ayudándolos a elegir muebles caros, consultando con decoradores y comprando cortinas a medida. Estaban construyendo activamente una vida para ella, una vida hermosa y sin esfuerzo, mientras que se esperaba que yo construyera la mía desde cero y luego estuviera agradecida por el privilegio de su ocasional supervisión crítica. Incluso el día de mi boda, el único día que se supone que pertenece a la novia, no fue realmente mío. Santiago y yo habíamos planeado una celebración sencilla y elegante. Se suponía que sería nuestro momento, una celebración del amor que yo creía que era mi único puerto seguro en la constante tormenta de mi familia. Pero durante la recepción, justo después del baile de padre e hija, Camila, radiante con un vestido que era un tono demasiado cercano al blanco, tintineó su copa de champán para llamar la atención. Radiante, anunció a nuestros 200 invitados que ella y su nuevo novio, Mateo, estaban oficialmente comprometidos. El foco de atención, que había estado tímidamente sobre mí, se desvió de manera instantánea y permanente. Mi madre lloró de alegría desenfrenada, abrazando a Camila tan fuerte que pensé que podría romperle una costilla. Mi padre sonreía de oreja a oreja. Mi boda se convirtió en el telón de fondo para la fiesta de compromiso de mi hermana. Santiago apretó mi mano debajo de la mesa, susurrando, no dejes que te afecte. Hoy se trata de nosotros. En ese momento, pensé que sus palabras eran un consuelo, una señal de su alianza inquebrantable. Mirando hacia atrás, las veo por lo que eran, las palabras huecas de un coconspirador. Mi mejor amiga, Valeria, lo vio todo con los ojos claros de una extraña. Después del fiasco de la boda, me había llevado al baño de damas, con su propio rostro enrojecido de ira en mi nombre. No te ven, Sophie, había dicho, su voz feroz con una lealtad que nunca había conocido de mi propia sangre. No ven lo inteligente, capaz e increíble que eres. Pero yo sí. Nunca, nunca lo olvides. Sus palabras fueron un salvavidas, una pequeña vela parpadeante en la vasta oscuridad del abandono de mi familia. Eran un recordatorio de que no estaba loca por sentirme como me sentía. Simplemente era la única en mi familia que no estaba completamente cegada por el brillo deslumbrante y destructivo de Camila. La última y frágil ilusión de mi vida feliz se hizo añicos un martes por la noche. Fue un día como cualquier otro, mundano y sin nada destacable, hasta el momento en que dejó de serlo. Santiago estaba en la ducha, el sonido del agua corriendo era un telón de fondo familiar y reconfortante para nuestra noche tranquila. Su teléfono, sobre el buró, vibró. Miré, esperando un correo electrónico del trabajo o una alerta de deportes. Pero en la pantalla brilló la vista previa de un mensaje, un nombre que hizo que se me cortara la respiración. Era de Camila. Lo de anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. El mundo se inclinó. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies, dejándome suspendida en un vacío silencioso y sin aire. Durante un largo momento, quedé paralizada,
mi mente se negaba a procesar las 7 palabras que acababan de detonar mi realidad. Tenía que ser un error, una falta de ortografía, una broma extraña. Pero mis manos, aparentemente con voluntad propia, se movieron. Mis dedos, temblando incontrolablemente, tomaron el teléfono. Su contraseña era la fecha de nuestro aniversario. La ironía fue un golpe en el estómago, una píldora cruel y amarga. Abrí el hilo de mensajes. No era un error. Era una historia, un archivo detallado y sórdido de traición. Meses de ello. Me desplacé hacia arriba, mi pulgar moviéndose mecánicamente, mis ojos escaneando una línea de tiempo de engaños. Estaban los te extraño, las bromas internas de las que claramente no formaba parte, las reuniones secretas meticulosamente planeadas. ¿Puedes escaparte para almorzar el miércoles? Él cree que voy a cenar con Valeria. Había fotos, mi hermana y mi esposo, con las cabezas juntas en un bar con poca luz, su brazo rodeando posesivamente el hombro de ella. La traición fue tan absoluta, tan devastadora, que se sintió como un golpe físico que me dejó sin aliento. Me dejé caer en el borde de la cama, con el teléfono pesado en la mano, mi mundo desmoronándose en polvo a mi alrededor. Cuando Santiago salió del baño, con una toalla ceñida a las caderas, tarareando una melodía alegre y desafinada, vio mi rostro y se quedó helado. La sonrisa se desvaneció. No tuve que decir una palabra. Simplemente levanté el teléfono, la pantalla brillando con su traición. El color se drenó de su rostro, dejándolo de un blanco pálido y grisáceo. Las excusas salieron a borbotones, una patética cascada de mentiras y culpas, cada una más insultante que la anterior. Sophie, no es lo que piensas. Fue un error, una estupidez de una sola vez. Y luego, la que me revolvió el estómago con una rabia tan pura que fue casi clarificadora, ella se me insinuó. Ella me sedujo. Ya sabes cómo puede ser. Simplemente no para hasta que consigue lo que quiere. Intentó tomar mi mano, ofrecer un contacto que ahora era absolutamente repulsivo. Me aparté como si tocara un hierro candente. Pasé los siguientes días en una niebla de incredulidad entumecida. Fui a trabajar. Pagué las facturas. Respondí correos electrónicos. Existí. Pero bajo la superficie plácida, una rabia fría y dura comenzaba a cristalizarse. Decidí que tenía que enfrentarlos a todos juntos. Necesitaba ver sus rostros, obligarlos a salir de las sombras de su secreto y a la dura luz de la responsabilidad. Elegí el único lugar que se suponía que era un santuario, el único lugar donde las verdades se suponía que importaban, la cena del domingo en casa de mis padres. Esperé hasta que sirvieron el postre. Mi madre había hecho su famoso pastel de 3 leches casero, el favorito de Camila. Vi cómo Camila tomaba un gran bocado, una pequeña sonrisa de satisfacción en su rostro. Ver eso, el puro y absoluto derecho que sentía, fue lo que finalmente rompió mi silencio. Respiré hondo, mi voz sorprendentemente firme cuando hablé, cortando la charla mundana. Sé lo tuyo con Santiago, dije, con mis ojos fijos en Camila. La habitación se quedó en silencio. Se podría haber oído caer un alfiler. El tenedor de Camila resonó contra su plato de porcelana. Miró a sus padres, con los ojos muy abiertos con una inocencia perfectamente fingida que había estado perfeccionando desde la infancia. Santiago simplemente se miraba las manos, la viva imagen de un colegial culpable. Había esperado conmoción. Había esperado ira dirigida a Camila y Santiago. Había esperado, tonta e ingenuamente, alguna pequeña medida de apoyo de mis padres. Lo que obtuve fue una clase magistral de guerra psicológica. Mi madre fue la primera en hablar, su voz afilada con acusación, dirigida enteramente a mí. Sofía, ¿de verdad? ¿Es este el momento o el lugar para tanto drama? Ha estado bajo mucho estrés en el trabajo, añadió mi padre rápidamente, mirando a Santiago con una extraña simpatía de hombre a hombre. Todos cometemos errores. Pero fueron las siguientes palabras de Margarita las que verdaderamente destrozaron lo que quedaba de mi corazón. Me miró, su expresión no era de compasión, sino de profunda decepción. Bueno, Sofía, quizás si le hubieras prestado un poco más de atención a tu esposo, si te hubieras esforzado más, él no habría tenido que buscar consuelo en otra parte.
El aire salió de mis pulmones en una ráfaga dolorosa. No me estaban defendiendo a mí, su hija. Estaban defendiendo a Camila. Estaban justificando activamente la infidelidad de mi esposo. Camila, a la señal, comenzó a llorar, esas lágrimas de cocodrilo perfectas y brillantes que había dominado de niña. Lo siento mucho, Sophie, sollozó, «Tout she couldn't quite me at my eyes». Nunca quise hacerte daño. Me levanté de la mesa, mi silla raspando bruscamente contra el suelo de madera pulida. No podía respirar. El aire estaba demasiado denso con sus mentiras. Salí del comedor, con un rugido en los oídos, y fue entonces cuando me encontré en el pasillo, una testigo silenciosa en la puerta de la cocina, escuchándolos planear las etapas finales de mi ejecución emocional. Ese fue el momento en que la vieja Sofía, la que siempre perdonaba, la que siempre entendía, la que siempre ponía a la familia primero, murió una muerte silenciosa y sin ceremonias. Y en su lugar, algo nuevo, algo frío, afilado y absolutamente implacable, comenzó a crecer. Después de que me escabullí de la casa de mis padres, un fantasma abandonando su propia casa embrujada, no fui a mi casa. No podía enfrentar la casa que con tanto amor había construido con Santiago, un hogar que ahora no era más que la escena de un crimen, un monumento a una vida que era una mentira completa y absoluta. Simplemente conduje. Las luces de la Ciudad de México se difuminaban en rayas de neón y oro a través de mis ojos llenos de lágrimas. Conduje durante horas sin destino, el zumbido del motor un contrapunto monótono al caos que gritaba en mi cabeza. Terminé estacionada en una zona industrial olvidada al norte de la ciudad, un lugar desolado que se extendía ante mí como una vasta y vacía promesa. Por primera vez desde que vi ese mensaje de texto, me permití desmoronarme de verdad. La conmoción, el entumecimiento, la rabia, todo dio paso a una ola de dolor tan profunda, tan abarcadora, que sentí que me ahogaría. No solo estaba de luto por mi matrimonio. Estaba de luto por la pérdida de toda mi familia, la idea reconfortante y preciada de ellos a la que me había aferrado durante 35 largos años. Estaba absoluta, completa y aterradoramente sola. Apoyé la frente en el plástico frío e implacable del volante y sollocé. No lágrimas silenciosas y dignas, sino sonidos crudos y guturales de un corazón que se rompe, de un alma que se desgarra en dos. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, a la deriva en mi propia miseria, el coche una pequeña isla aislada en un mar de oscuridad. Pero cuando los primeros indicios de un amanecer amoratado comenzaron a iluminar el cielo del este, mis lágrimas finalmente se secaron. Una calma extraña e inquietante se apoderó de mí. La tormenta había pasado, dejando atrás un paisaje desolado y árido. Y en ese vacío, había claridad. Conduje a casa. El sol estaba saliendo cuando entré por la puerta principal a la casa silenciosa. Todo parecía igual, pero todo estaba contaminado, cubierto con una pátina de engaño. En la sala de estar, mis ojos se posaron en una foto enmarcada en la repisa de la chimenea, Camila y yo de adolescentes, sonriendo nuestras sonrisas brillantes y esperanzadas, su brazo rodeando casualmente mi hombro. La levanté, mis dedos trazando su rostro sonriente y traicionero, y no sentí nada. Ni tristeza, ni ira, solo un dolor frío y hueco. Entré en mi oficina en casa, la única habitación de la casa que siempre había sentido como verdaderamente mía, un santuario de las exigencias de mi vida. Y allí en la pared, colgando ligeramente torcido, estaba mi premio de empleada del año del trabajo. Era una placa de vidrio simple y elegante, algo que ni siquiera había mencionado a mi familia. Sabía instintivamente que habrían encontrado una manera de disminuirlo, de torcerlo en una ofensa contra Camila, que nunca había mantenido un trabajo por más de 6 meses. Lo miré, realmente lo miré por primera vez en mucho tiempo. No era solo un premio por buen desempeño. Era una prueba. Era evidencia tangible de que yo era competente, que era valorada, que fuera de la burbuja tóxica y sofocante de mi familia, yo tenía una identidad. Tenía valor. Un interruptor se activó en mi cabeza, tan fuerte y definitivo como el portazo de una celda. El dolor seguía allí, una punzada sorda y persistente en mi pecho, pero ahora estaba eclipsado por una ira al rojo vivo y clarificadora. Me habían subestimado toda mi vida. Me veían como un felpudo, una presa fácil, el amortiguador de la familia. Pensaron que podían destruir mi vida, mi matrimonio, mi espíritu,
y yo simplemente recogería los pedazos en silencio y les preguntaría si necesitaban algo más. Estaban a punto de descubrir cuán catastróficamente equivocados estaban. Me senté frente a mi computadora, con la postura erguida, las manos firmes. Mis dedos volaron sobre el teclado. No estaba buscando artículos de autoayuda o foros en línea sobre cómo sobrevivir a la infidelidad. Estaba buscando armas. Pasé las siguientes 3 horas inmersa en la investigación, mi concentración absoluta, mi misión clara. No buscaba a cualquier abogado de derecho de familia. Buscaba a la mejor. Una tiburona. Una especialista en casos de divorcio de alto conflicto, una litigante con reputación de ser despiadada, meticulosa y, sobre todo, de ganar. Al amanecer, tenía un nombre, un número de teléfono y una estrategia. Reservé una consulta para el día siguiente. Mientras finalmente me iba a la cama, con el sol entrando por la ventana de un día que se sentía como el primero de una nueva vida, supe que no solo estaba planeando un divorcio. Estaba planeando una guerra. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de movimientos calculados y calma engañosa. Mientras mi familia estaba ocupada ejecutando su torpe y predecible plan para gestionarme, yo estaba ejecutando el mío con la precisión de una estratega militar. Mi madre, Margarita, llamaba a diario, su voz usando una preocupación falsa y almibarada que me ponía la piel de gallina. Sofía, mi niña, tienes que hablar con nosotros. No puedes simplemente excluirnos. Camila está destrozada por la culpa. Apenas come. Roberto, mi padre, enviaba mensajes de texto secos y autoritarios instándome a ser la persona más madura por el bien del buen nombre de la familia. Y Camila, la estrella de esta trágica comedia, enviaba un aluvión de mensajes llenos de emojis llorosos sobre cómo no podía soportar perder a su hermana mayor por un estúpido error. Fue una presión coordinada y total de manipulación emocional, y por primera vez en mi vida, lo vi con una claridad perfecta y escalofriante. Desempeñé mi papel maravillosamente. Fui silenciosa, evasiva y vaga. Dejé que pensaran que sus tácticas estaban funcionando, que me estaba desmoronando lentamente, que estaba a punto de volver arrastrándome y perdonarlos, como siempre lo había hecho. Mientras ellos estaban ocupados felicitándose por su inteligente manejo de la situación, yo me reunía con mi nueva abogada, una mujer aguda y sensata de unos 50 años llamada la licenciada Morales, cuyos trajes sastre y mirada penetrante irradiaban competencia. La emoción no gana en los tribunales, Sofía, me dijo durante nuestra primera reunión, su oficina una fortaleza de caoba y libros encuadernados en cuero. Lo que gana es la evidencia. Evidencia sólida, innegable e irrefutable. Necesitamos construir un caso tan sólido que ni siquiera piensen en luchar contra él. Entonces la conseguiremos, dije, mi voz firme, desprovista de la vacilación que me había atormentado toda mi vida. Por recomendación suya, contraté a un investigador privado, un exdetective de policía con un don para descubrir secretos. El anticipo fue elevado, pero lo consideré una inversión en mi futuro. El acto final de su pequeña obra de teatro pasional se puso en marcha una semana después. Mi madre llamó para anunciar, no invitar, que estaba organizando una cena de reconciliación. No era una petición, era una citación real. Santiago y Camila estarán allí, dijo, su tono no dejaba lugar a discusión. Es hora de que todos nos unamos y sanemos como familia. Sabía exactamente lo que era. No se trataba de sanar. Era un tribunal público, una actuación cuidadosamente escenificada donde se esperaba que yo desempeñara mi papel asignado, la víctima magnánima, la esposa cortés, la hermana indulgente. Era, me di cuenta con una sonrisa sombría, el escenario perfecto para mi propia producción. Llegué a la cena con un aspecto inquietantemente sereno. Elegí mi armadura con cuidado, un vestido negro simple y elegante, joyas discretas y una expresión tranquila que parecía desconcertarlos más de lo que lo habrían hecho las lágrimas. El aire en la casa estaba cargado de amabilidades forzadas y el olor del perfume caro de mi madre. Santiago y Camila estaban sentados juntos en el sofá, una imagen cuidadosamente curada de remordimiento artificial. Mis padres revoloteaban, sus rostros máscaras de benevolencia paternal forzada. Nos sentamos a comer. La conversación trivial fue insoportable, un campo minado de temas prohibidos.
Hablaron del tiempo, del coche nuevo de un vecino, de todo y cualquier cosa excepto de la colosal traición que se sentaba en la mesa con nosotros como un invitado no deseado. Finalmente, con el café, mi madre se aclaró la garganta, señalando que el evento principal estaba a punto de comenzar. Extendió la mano sobre la mesa de caoba pulida y tomó la mía. Su piel estaba seca y fría, como la de una serpiente. Sofía, comenzó, su voz goteando una dulzura condescendiente que me rechinó los dientes. Todos sabemos que esto ha sido difícil, pero la familia se trata de perdonar. Se trata de superarlo. Es hora de ser la niña buena que todos sabemos que eres y decirles a todos que perdonas a tu hermana y a tu esposo. Necesitamos dejar atrás este desafortunado incidente. Eso fue todo. El detonante. El insulto final e imperdonable. Sé una niña buena. Lenta y deliberadamente, retiré mi mano de la suya. Miré alrededor de la mesa, encontrando cada una de sus miradas expectantes, y les di una pequeña y fría sonrisa. Tienes razón, mamá, dije suavemente, mi voz resonando en la habitación repentinamente silenciosa. Es hora de poner las cosas sobre la mesa. Me agaché junto a mi silla y levanté mi pesado maletín de cuero, colocándolo sobre la mesa del comedor con un golpe sólido y definitivo. El sonido resonó en el tenso silencio. Abrí los dos cierres de plata, el sonido agudo y final. Miré a Santiago. Dijiste que fue un error, comencé, mi voz tan uniforme y clara como una campana. Saqué una pila de fotografías brillantes de 8x10 y las extendí sobre la mesa como una mano de póker ganadora. Eran nítidas, tomadas con una cámara de teleobjetivo. Estaban Santiago y Camila besándose apasionadamente fuera de un hotel del centro. Estaban Santiago y Camila tomados de la mano debajo de la mesa en un bar con poca luz que pensaban que era su lugar secreto. Hubo 17 errores, diferentes en total, todos meticulosamente fechados por el investigador privado durante los últimos 3 meses. Camila dejó escapar un pequeño jadeo ahogado, llevándose la mano a la boca. El rostro de Santiago adquirió un color pálido y ceniciento que nunca antes había visto. Dirigí mi fría mirada a mis padres. Y ustedes dijeron que necesitaba pensar en la familia, pensar en las finanzas. Saqué una segunda carpeta, más gruesa. Esta contenía extractos bancarios y facturas de tarjetas de crédito. Me sorprendió ver tantos cargos en restaurantes y boutiques de lujo en nuestra tarjeta de crédito conjunta, Santiago. Y estas habitaciones de hotel. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Luego me volví hacia mi padre. Y me fascinó especialmente ver esto, una transferencia de 350,000 pesos de la cuenta de ahorros conjunta tuya y de mamá a la cuenta personal de Camila, fechada el día después de que los confronté a todos por primera vez. A mi abogada no mencioné que tengo una abogada, le parece muy interesante el momento. Lo llamó un posible intento de ocultar fraudulentamente bienes conyugales, de mí antes de un acuerdo de divorcio. Toqué una línea resaltada en el extracto. Gracias por crear un rastro de papel tan claro y condenatorio. El silencio en la habitación era absoluto, un peso aplastante. Las máscaras no solo se habían caído, se habían hecho añicos. En su lugar había expresiones crudas y feas de conmoción, incredulidad, y por primera vez, miedo puro e inalterado. Me levanté, mis movimientos tranquilos y deliberados, una reina inspeccionando el jaque mate que acababa de dar. Los papeles del divorcio se presentaron esta mañana. La petición incluye copias de cada uno de estos documentos, señalé el desorden incriminatorio en su mesa perfectamente pulida. Mi abogada es muy optimista sobre mis posibilidades de obtener un acuerdo favorable, especialmente en lo que respecta a esta casa, Santiago, en la que, como sabes, hice el enganche con mis propios ahorros prematrimoniales. Los miré a cada uno por uno, grabando sus rostros horrorizados en mi memoria. Santiago, el tramposo débil y sin carácter. Camila, la niña dorada y narcisista mimada, enfrentando finalmente una consecuencia de la que no podía salir con encanto. Mis padres, los arquitectos de toda esta dinastía tóxica, mirando las ruinas de su mundo cuidadosamente construido. En cuanto a esta familia, dije, la palabra sabiendo a veneno en mi lengua, he terminado. Considérenme desheredada. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal, sin mirar atrás. No corrí.
Caminé, mis tacones haciendo un clic resuelto en el suelo de madera. Los dejé allí, congelados en su cuadro de desgracia, ahogándose finalmente en las amargas consecuencias de sus propias acciones. La puerta se cerró detrás de mí con un suave y final clic, el sonido de mi propia liberación. Los días que siguieron fueron una predecible tormenta de desesperación. Mi teléfono vibraba incesantemente con llamadas y mensajes de números bloqueados, un frenético asalto digital. Los dejé todos ir al buzón de voz, escuchándolos más tarde como una investigadora que estudia el comportamiento de animales acorralados. Los mensajes eran una clase magistral de manipulación, ciclando a través de las etapas del duelo y el narcisismo. Estaban las furiosas y amenazantes diatribas de mi padre sobre cómo estaba destruyendo el apellido de la familia y que viviría para arrepentirme. Estaban los mensajes de voz llorosos y suplicantes de mi madre, rogándome que pensara en todos los buenos momentos y no dejara que un malentendido nos destrozara. Y luego estaban los mensajes de Camila, un cóctel bizarro y tóxico de disculpas llorosas, chantajes emocionales pasivo-agresivos y acusaciones de que estaba siendo cruel e implacable. Los borré todos. Había construido un muro a mi alrededor, ladrillo a ladrillo emocional. Y por primera vez en mi vida, yo era la que controlaba las puertas. Mi padre, al darse cuenta de que sus llamadas telefónicas eran ineficaces, intensificó sus tácticas. Apareció en mi edificio de apartamentos una noche, sin previo aviso. Logró pasar la puerta principal cuando otro residente salía. Escuché el golpe agresivo y miré por la mirilla para ver su rostro rojo y furioso. No abrí la puerta. «Sofía, sé que estás ahí», gritó, su voz apagada pero aún llevando el peso de su rabia. «Abre esta puerta ahora mismo. Necesitamos hablar de esta tontería de la herencia. No te vas a salir con la tuya». Apoyé la frente en la madera fría de la puerta y hablé con calma, mi voz lo suficientemente alta para que me oyera. «No hay nada de qué hablar. Probablemente deberías irte antes de que llame a seguridad y te denuncie por allanamiento». Lo oí farfullar incrédulo, seguido de una sarta de maldiciones y luego el sonido de sus pesados pasos retirándose por el pasillo. Le había hecho frente, y el mundo no se había acabado. Fue una revelación. El desarrollo más significativo, sin embargo, llegó una semana después. Fue una llamada de un número que no reconocí. Casi la ignoro, pero una extraña intuición me hizo contestar. «¿Sofía?» «Soy Mateo, el esposo de Camila, la víctima olvidada en todo esto». Su voz era baja, tensa y llena de un dolor que reconocí demasiado bien. «Hola. Sé que es mucho pedir, y no me debes nada, pero sigo oyendo cosas, historias salvajes y contradictorias. La historia de Camila, simplemente no tiene ningún sentido. Necesito saber la verdad». Aparentemente, en su estado de pánico, Camila había tejido una historia salvaje y elaborada sobre mí siendo una arpía celosa, inestable y vengativa que había fabricado todo para arruinar su vida por pura malicia. Pero su historia estaba llena de agujeros, y su comportamiento frenético y egoísta después de los hechos finalmente había levantado una legión de señales de alerta para su amable, lógico y completamente decente esposo. Nos reunimos para tomar un café en un café neutral en La Condesa, a medio camino entre nuestras casas. No le mostré todo, no fue necesario. Simplemente puse 2 hojas de papel sobre la mesa entre nuestras tazas. Una era una copia de un recibo del Hotel Marquís por una suite, pagada con la cuenta conjunta que compartía con Santiago. La otra era una impresión de un único intercambio de mensajes de texto entre Camila y Santiago que el investigador privado había recuperado. En él, Camila se quejaba largamente de lo aburrido y predecible que era Mateo, de cómo siempre estaba trabajando y de cómo Santiago era el único que realmente la entendía. Vi cómo el color se drenaba del rostro de Mateo. Vi la misma secuencia de emociones que yo había experimentado desarrollarse en sus ojos: confusión, comprensión creciente y, finalmente, una devastación profunda que aplastaba el alma. Sentí una profunda punzada de simpatía por él, otro daño colateral en la guerra interminable de egoísmo de mi familia. Me miró, sus ojos llenos de una comprensión triste y rota. «Gracias por decírmelo», dijo, su voz apenas un susurro. «Lo siento mucho, Sofía. Siento muchísimo todo por lo que has pasado». Supe entonces que las consecuencias ya no estaban contenidas dentro de las 4 paredes de la casa de mi familia.
La verdad había salido a la luz, y estaba a punto de extenderse como la pólvora por nuestra comunidad, llevada por un hombre que tenía tantas razones para estar enojado como yo. El juicio que había dictado en esa mesa de comedor era solo el principio. 6 meses después, el polvo finalmente, benditamente, se había asentado. El divorcio estaba finalizado. Como mi abogada, la licenciada Morales, había predicho, la montaña de evidencia irrefutable condujo a un acuerdo que fue abrumadoramente a mi favor. Ni siquiera intentaron luchar contra él. Me quedé con la casa, que promptly puse en el mercado y vendí al primer postor. No quería vivir en ese museo del dolor ni un segundo más. Con las ganancias de la venta y mis propios ahorros, me mudé a una nueva ciudad, un hermoso pueblo costero a unas horas de distancia, como Boca del Río. Estaba lo suficientemente cerca como para que Valeria pudiera visitarme los fines de semana, pero lo suficientemente lejos como para sentir que finalmente podía respirar aire limpio y no contaminado. Encontré un nuevo trabajo en una prestigiosa firma de arquitectura que valoraba mis habilidades y experiencia. No era la hija responsable de Roberto ni la hermana mayor silenciosa de Camila. Era simplemente Sofía, la talentosa gerente de proyectos. En 4 meses, estaba liderando mi propio equipo y había recibido un ascenso y un aumento salarial significativo. Resultó que cuando no pasas el 90% de tu energía emocional gestionando las necesidades y los egos de una familia tóxica, te queda mucho para invertir en tu propio éxito. Mi nueva vida era tranquila, pero era gloriosa y descaradamente mía. Decoré mi nuevo apartamento en tonos de azul profundo y gris frío, colores que siempre me habían encantado pero que mi madre siempre había descartado como monótonos y deprimentes. Adopté un perro mestizo desaliñado del refugio local, un perro llamado Pancho, que me seguía de habitación en habitación y dormía a los pies de mi cama. Y los fines de semana, comencé a hacer voluntariado en un refugio local para mujeres, un lugar que brindaba ayuda legal y asesoramiento a mujeres que intentaban escapar de situaciones abusivas. Escuchaba sus historias que resonaban con la mía de muchas maneras, y al ayudarlas a encontrar su fuerza, al guiarlas a través del laberinto del sistema legal, solidifiqué la mía. Estaba convirtiendo mi dolor en un propósito, mis cicatrices en un mapa de ruta para otras. Una noche, mientras estaba sentada en mi balcón viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y rosa, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada. El asunto era simplemente, de tu madre. Mi corazón dio un vuelco familiar y reflejo, pero esta vez fue más débil, más un eco que una sacudida. Era un mensaje largo y divagante, una obra maestra de autocompasión disfrazada de disculpa. Estaba lleno de frases como, sé que cometimos errores, pero solo intentábamos proteger el frágil estado de tu hermana y espero que algún día puedas encontrar en tu corazón el perdón, por tu propio bien. La vieja Sofía se habría angustiado por ello durante días. Habría sentido una punzada de culpa, un destello de responsabilidad. La nueva yo lo vio exactamente por lo que era, otro intento de manipulación, una súplica desesperada por su propia tranquilidad, no por la mía. Respiré hondo el aire salado y respondí con una réplica corta y sencilla. He encontrado mi paz al dejar ir. Te deseo lo mismo. Luego hice una última cosa. Abrí la configuración de mi correo electrónico y creé una nueva regla. Cualquier correo electrónico futuro de las direcciones de mis padres o de mi hermana activaría una respuesta automática. La respuesta decía, gracias por tu mensaje. La destinataria de este correo electrónico ha hecho una donación en tu nombre a la Red Nacional de Refugios. Luego, el correo electrónico original se movería a la papelera, sin leer. Hice clic en guardar. Se había acabado. Verdadera y finalmente acabado. La última cadena se había roto. Esta noche, mi apartamento está lleno de luz y calidez y del sonido fácil y genuino de la risa. El olor a carne asada y tortillas calientes flota en el aire. Valeria está aquí, sentada en un taburete en la isla de mi cocina, inmersa en una conversación con un nuevo colega de mi trabajo. Mateo también está aquí. Después de su propio divorcio complicado, se ha convertido en un buen y sólido amigo, un compañero superviviente. Nos cuidamos mutuamente, 2 personas que entienden el dolor único de ser traicionados por las personas en las que se supone que debes confiar más, 2 personas reconstruyendo sus vidas desde los escombros. Mis nuevos amigos,
Personas que me conocen simplemente como Sofía, la Sofía fuerte, divertida e independiente, están esparcidos por mi sala de estar, hablando y riendo. No hay agendas ocultas, ni resentimientos latentes, ni cumplidos cuidadosamente formulados que en realidad son insultos. Solo hay calidez y afecto genuino. Valeria me mira desde el otro lado de la habitación y levanta su copa de vino, con una sonrisa orgullosa y brillante en su rostro. Le devuelvo la sonrisa, una sonrisa real y sin cargas que llega a mis ojos. Miro a mi alrededor esta vida que he construido, esta familia que he elegido. No es la vida que pensé que tendría hace tantos años. Es mucho mejor. Es una vida construida no sobre la obligación o la sangre, sino sobre el respeto, la amabilidad y la fuerza tranquila e inquebrantable que solo encuentras después de haber caminado a través del fuego y haber salido por el otro lado, lista para construir algo nuevo y hermoso desde las cenizas.